Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta vez queremos, en esta parte del estudio de alrededor de redes neuronales secuenciales, enseñar cómo graficar estas imágenes, un rectángulo de imágenes del dataset Fashion MNIS, que es el dataset sobre imágenes de artículos de moda, como son un coat o un suéter, un t-shirt o camiseta, un sneaker o tenis, una ankle boot o unas botas y así. Entonces, graficar de ese dataset que permite entrenar un modelo de reconocimiento de imágenes para aprender la metodología de utilizar, de constituir un modelo de reconocimiento de imágenes con una red neuronal. Entonces, en esta primera parte vamos entonces a enseñar cómo hacer este rectángulo leyendo primero el código que Aurelian Guerón nos deja. Entonces, él nos dice, bueno, importa el módulo OS. ¿Qué es el módulo OS y por qué será OS, Joseph? ¿Por qué se llama OS? Ah, pues OS es porque es Operative Systems y es Operative System, que lo que quiere decir es que, que está copiando un poquito lento, es porque es el módulo para controlar desde Python el sistema operativo del computador. Entonces usted puede buscar en internet. Entonces aquí viene otra cosa que yo le decía a mi hijo, que me parece espectacular, solo que mi hijo me dice, contrólese, tranquilo. ¿Cierto? Vamos a avanzar aquí, contrólese. Hay cosas también muy importantes. Entonces hay una cosa que quiero mostrar, pero aquí me está fallando el computador, y es la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a esa inteligencia? Antes vamos a ir a, en este caso, vamos a ver si podemos, si nos funciona Google Chrome, porque creo que quiero Google Chrome, es porque Google Chrome nos permite, vamos a ver si podemos poner a Google Chrome, no, yo creo que desde acá. Entonces vamos a ir a esa inteligencia artificial, a una que encontramos ayer con mi hijo y que se llama Chat GPT. GPT. Esta inteligencia artificial, vamos a ver sus ventajas para el aprendizaje también del Machine Learning, sobre todo en codificación. Entonces, le vamos a decir, bueno, entramos al Chat GPT o a Chat GPT, aunque aquí nos llevó a una página que no es y mi hijo aquí me dice que no, entonces tengo que ir a OpenAI, ¿cierto? AI, AI, OpenAI, ¿cierto? OpenAI, y aquí nos lleva a él. Entonces, uno por lo general se tiene que registrar y él le dice todos los ejemplos de lo que ella puede hacer. Explicar sobre computación cuántica, algunos términos simples. eh, bueno, tiene muchísimas otras cosas. Y hoy le vamos a preguntar, y es, ¿y qué significa? ¿Qué es el módulo OS de Python? Entonces les puedes preguntar en español o en inglés. Él dice, el módulo OS de Python es un módulo que proporciona una interfaz para funcionalidades relacionadas con el sistema operativo en el que se está ejecutando el código Python. Con este módulo es posible realizar operaciones como obtener información sobre el sistema operativo, manipular archivos y directorios, obtener información sobre el entorno de ejecución, entre otras cosas. Este módulo es muy útil para realizar tareas comunes que requieren interacción con el sistema operativo, como la lectura de escritura de archivos, el acceso a directorios y subdirectorios y otras operaciones relacionadas con el sistema operativo. Entonces, miren que, y lo bueno de este módulo 2 es entonces que si usted está en un sistema operativo Windows, entonces me imagino que él le permite manejar el sistema operativo del computador en su sistema Windows. Ah, pero otro sistema operativo. Otro sistema operativo, Joseph. iOS. iOS. Es el de Mac. De Apple. Ah, sí, ese. Entonces, que también lo pueden manejar. Y otro sistema operativo. Otro sistema operativo. No Yo, sé. yo creo que Linux, que es libre, ¿cierto?
Linux, que también, entonces, que uno decir que el módulo 2 sirve también para manejar desde Python ese sistema operativo. En cuanto a lo que dicen aquí, manipular archivos y directorios y obtener información sobre el entorno de ejecución. Bueno, entonces miremos cómo esta inteligencia nos va a acompañar hoy en esta parte para mostrarnos que en el aprendizaje del Machine Learning ella nos puede colaborar en cuanto a la codificación y no te tienes que preocupar sino por aprender en qué consiste constituir un modelo de Machine Learning o de Deep Learning sin preocuparte en los recovecos de la codificación, sea en Python o en R. Entonces vamos a ver cómo ahora se implementan muchas ayudas como estos chatbots y hay otras más, hay muchas más. Mi hijo me muestra muchas otras herramientas para eso. Entonces así ya tenemos leído import OS, que ya sabemos qué significa. Ahora, ¿por qué? Pero hay una que se perdió, Joseph, mira, así, mira que eso pone 2 puntos. Importar NumPy. Yo sé qué es eso de importar NumPy, ¿eso para qué es? NumPy es una librería, entonces le decimos, cada vez que no sabemos, decimos, ¿qué es NumPy? En Python. ¿Qué es NumPy en Python? Le dice, NumPy es una librería de Python que se utiliza principalmente para trabajar con arrays multidimensionales de números. Entonces es para crear arreglos de números. Las fotografías para un computador son arreglos de números. Entonces NumPy sirve para guardar fotografías, porque el computador o el celular cuando tomas una fotografía la vuelve números. Y esos números para guardar, lo que te dice que guarda la imagen, es lo que guardó fue el arreglo multidimensional de números, gracias a una librería que permite gestionar todo eso, que se llama NumPy. La principal ventaja de NumPy, el nombre de NumPy, eso por qué se llamará NumPy, Joseph, porque el nombre es así, ¿por qué será? Num debe ser de número y Py de Python, entonces ella es una librería de cálculo numérico. ¿Para qué tipos de números? Los tipos de números que se arreglan en matrices. La principal ventaja de NumPy es que permite trabajar con arrays de números de una manera muy eficiente, tanto en términos de tiempo como de espacio. Esto se debe a que NumPy utiliza una implementación eficiente de los arrays en memoria, lo que permite realizar operaciones matemáticas con ellos de manera rápida y sencilla. Además, NumPy ofrece una gran cantidad de funciones y operadores matemáticos optimizados para trabajar con array, lo que hace que sea muy útil para resolver problemas numéricos y científicos de manera eficiente. Entonces, ya leímos la otra línea. ¿Por qué es importante NumPy? Porque necesitamos una librería que en ciencia de datos, cuando vas a hacer un modelo de reconocimiento de imágenes, necesitas una librería que maneje las imágenes, pero las imágenes como las maneja el computador, como números, porque para el computador las imágenes son números. Después vamos a importar Matplotlib. ¿Eso por qué? Como MPL. Entonces le dices a la inteligencia artificial, ¿y quién es Matplotlib? Entonces, ¿quién es Matplotlib? Matplot de trazar y lib de librería en Python. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice, ella sabe eso, es que Matplotlib es una librería de Python que se utiliza para crear gráficos y visualizaciones de datos en dos dimensiones. Esta librería es muy utilizada en el ámbito de la ciencia de datos y la ingeniería, ya que permite crear gráficos y visualizaciones de alta calidad y personalizables. Matplotlib es una librería muy completa que ofrece una gran cantidad de funcionalidades para crear gráficos de diferentes tipos, como histogramas, gráficos de barras, gráficos de líneas, gráficos de dispersión, entre otros. Además permite personalizar aspectos como los ejes, el título, las leyendas, los colores, los estilos, entre otros, lo que permite crear visualizaciones de alta calidad y adaptadas a las necesidades del usuario. En resumen, Matplotlib es una librería muy útil y completa para crear gráficos y visualizaciones de datos en Python. Entonces, ya sí leímos la tercera línea. Entonces, esta tercera línea es ¿y por qué se importa Matplotlib? ¿Pero qué es PyPlot para Matplotlib? La tercera línea. Entonces, lo que queremos es, al leer un código, es, ¿usted qué es cada línea? Al menos, ¿qué es? Bueno, pues, ¿qué es PyPlot para
matplotlib. Así, entonces le dice, pyplot es un módulo de la librería matplotlib de Python, que se utiliza para crear gráficos y visualizaciones de datos en 2 dimensiones. Este módulo es muy utilizado en el ámbito de la ciencia de datos y la ingeniería, ya que permite crear gráficos y visualizaciones de alta calidad y personalizables de manera sencilla y rápida. PyPlot ofrece una interfaz de alto nivel para la creación de gráficos en Matplotlib, lo que hace que sea muy fácil de usar. Con PyPlot es posible crear gráficos de diferentes tipos, como histogramas, gráficos de barras, gráficos de líneas, gráficos de dispersión, entre otros, de manera sencilla y rápida. Además permite personalizar aspectos como los ejes, el título, las leyendas, los colores, los estilos, entre otros, lo que permite crear visualizaciones de alta calidad y adaptadas a las necesidades del usuario. En resumen, PyPlot es un modelo de Matplotlib que facilita la creación de gráficos y visualizaciones de datos en Python. Entonces repasemos. ¿Qué es OS? ¿Qué es OS? El módulo OS de Python. Trate de recordar. El módulo OS es que el que maneja el sistema operativo desde Python. Entonces usted puede con código Python manejar el sistema operativo donde usted se encuentra. Ese es el módulo OS. ¿Cuál era la otra? ¿Cuál era la otra librería? La otra librería era NumPy. ¿Y qué es NumPy? ¿Qué era NumPy? Una librería de Python. ¿Y qué sirve para qué? Para arrays de números. ¿Y por qué necesitamos eso en ciencia de datos, ahora en reconocimiento de imágenes? ¿Para qué manipular array de números? Arrays o matrices. Arrays o matrices. ¿Para qué? Porque las imágenes son números. Para el computador, él los convierte a números. Eso es lo que queremos ver. Sí, uno le puede preguntar eso también en Google. O sea, ya vamos a preguntarle a Google y es, ¿qué es una imagen para un computador? ¿Qué es una imagen para él? Entonces le decimos, dame imágenes. Y aquí vienen las imágenes, bueno, muchas cositas. Vamos a ver si alguna de las que nos permite ver qué significa eso, cómo se transportan, cómo se convierten las imágenes a datos. Entonces, más bien preguntemos así, preguntémosle bien, ¿cómo se convierten las imágenes a datos? ¿Cómo se vuelven información que el computador procesa? Es convertir una imagen en datos dentro de una hoja de cálculo, por ejemplo. ¿Cómo convertir una imagen a tabla de Excel? PNG, JPG, y le aparece eso. Entonces ya le hemos preguntado de una mejor manera a Google y él ya nos muestra imágenes que de pronto ya nos puedan guiar mejor. Entonces miremos aquí que, bueno, aquí tenemos las que yo quiero mostrar es cuando descomponemos una imagen en cuadraditos, en píxeles, descomponemos una imagen en pequeños cuadraditos o píxeles. Entonces y cada cuadrito se le va a asignar un número o una colección de números que dice el color. Entonces hasta aquí, pues bueno, no decimos cómo es. Entonces preguntémosle mejor. Entonces, ¿cómo se convierten las imágenes a píxeles? Entonces, cuando ya uno la descompone en píxeles. Entonces, bueno, le preguntamos a él. Él mire que nos muestra la imagen y cuando se acerca para ver los píxeles, mire los cuadraditos. Es que la imagen en realidad la descomponen en cuadraditos y a cada cuadradito le asignan una colección de números. Acá, por ejemplo, mírenla acá. Entonces aquí muestran la imagen y aquí cómo está pixelada, es decir, descompuesta en cuadraditos. Para cada cuadradito asignarle un número. Entonces así la imagen para el computador se vuelve un conjunto de números. Entonces él hace ese proceso. Entonces que uno entienda que ese proceso es el que se hace. Vamos a ver qué imagen nos lo muestra mejor. Esta, por ejemplo, también muestra cómo la imagen del computador se volvió cuadritos. Mire que es un montón de cuadraditos. Esa imagen me gusta más. Esta también puede mostrar como qué es lo que está pasando ahí. Hay unas que son más disidentes o más que sirven mejor para describir esa situación. De por qué entonces, si usted quiere aprender ciencia de datos, debe aprender NumPy. Entonces yo voy a poner
Aquí también esta es excelente, porque por ejemplo la imagen de una H que está en blanco y negro, él para decir trace blanco pone un 1 y para decir trace negro pone un 0, por ejemplo. Entonces así ya sabe que en los cuadraditos en los que pongo un 1, ahí va a pintar blanco, y en los que hay un 0, ahí va a pintar negro, para poder que pinte esta H. Entonces esta imagen se vuelve muy didáctica para este proceso de ciencia de datos, para entender por qué es que en NumPy tiene que estar cuando quieras aprender ciencia de datos, sobre todo en reconocimiento de imágenes. Entonces aquí le decimos copiar dirección de enlace y le decimos de manera respetuosa y le decimos, bueno, pues aquí, ¿qué es una imagen para Python, para el computador? ¿Cierto? Entonces le ponemos aquí en una línea de texto numeral espacio que es una imagen para el computador. Entonces una imagen para el computador es un arreglo de números, él vuelve todo números. Así, entonces usted llega y le pone así, en este lenguaje para traer esa imagen, es el lenguaje HTML, traigo los delimitadores angulares, es decir, el signo de menor y mayor. Cuando lo pongo un 1, él pone el de cerrar. Al poner el de menor, él pone el de mayor para cerrar. Escribes img por imagen, espacio src igual a, y abres comillas dobles y pegas esa URL de la imagen. Esa es una manera respetuosa de tomar las imágenes de internet, porque así puedes decirle a la gente de dónde provino esa imagen, porque traes la URL. Y cuando lo corres, Shift Enter, él te debe traer aquí la imagen, pero bueno, esta imagen como que no está como libre, entonces miren que acá nos queda sin que corra. Entonces cuando eso pasa, usted puede ir otra vez a la página para tomar otra diferente o buscarla mejor. Entonces uno llega y va a la página donde está ese y mira a ver si es una imagen, copiar dirección de la imagen, si es una imagen protegida. Entonces aquí vuelves y copias esa dirección. Esto también le causa mucha dificultad a la gente. Copiar la dirección, mire que ya le copiamos una distinta, Shift Enter y mire que ya me la trajo. Entonces, ¿cómo ayudas a que esas imágenes las puedas poner en ese cuaderno Jupyter Notebook para poderle decir a la gente qué es una imagen para el computador? Para el computador es un conjunto de números. Él vuelve la imagen números. Cuando tomas una foto en celular, él la vuelve números y la guarda en la memoria como números. Y cuando vuelve a pintarla es porque el número lo vuelve intensidades de color. ¿Sí? Bueno, entonces así el trabajo. Entonces es por eso que trabajamos con NumPy. Esta es para una semilla aleatoria, establecer una semilla aleatoria para hacer reproducibles los datos cuando en un proceso en el que utilizas números aleatorios, quieres reproducir los resultados. Y importas Matplotlib como MPL, importas Matplotlib.pyplot como PLT, y ya luego te vales de la función RC para con las cadenas access darle el label size, y con la cadena de caracteres xtick sin s darle también el label size, y a jetix también el label size. Entonces así, gracias a Matplotlib, podemos controlar cómo queremos los ejes o personalizar los ejes donde vamos a graficar. Luego crear una variable project root dir, que simplemente es una cadena que es un puntico, es un punto, guardó un punto y le puso nombre project root dir. Project root dir es directorio o proyecto ruta directorio o ruta de un proyecto. Es porque cuando usted va a crear desde el sistema operativo una carpeta para salvar las figuras, porque aquí es donde Guerón dice where to save the figure, es donde salvamos o guardamos las figuras. Entonces él, para guardarlas, nos enseña: cree una variable que es un puntico, cree el nombre de una subcarpeta llamada ANN, porque vamos a trabajar con redes neuronales artificiales. Artificial Neural Network, Artificial Neural Network. Entonces esa subcarpeta la va a llamar Chapter ID o la identificación del capítulo. Uno le puede poner el nombre que quiera. Y él también creó una variable llamada ImaginePath.
Path en inglés significa camino, images de imagen. Y ahora aquí viene utilizar el módulo OS, llama al módulo OS punto path y llama a la función path al módulo path del módulo OS, de la librería OS, y trae a la función join, que es juntar. Join en inglés es juntar o unirse, join o juntar. Entonces esa función ¿qué va a hacer? ¿Qué va a juntar? Va a juntar el punto con la cadena projects con el chapter ID, con ANN, y eso va a crear un camino para que el computador ubique la carpeta imágenes. Y después le decimos con mkdirs, llamamos al módulo 2 y llamamos a la función mkdirs. Entonces ya sí tenemos del módulo 2 la función join y en la función mkdirs, y la evaluamos en imagesPath y también con el hiperparámetro exist-ok con argumento en true. Y así, con esas líneas, él ha creado el lugar donde van a guardarse las imágenes. Entonces así él va a crear una carpeta llamada imágenes y una subcarpeta llamada ANN. Una carpeta llamada imágenes y una subcarpeta llamada ANN. Así lo va a crear por este código. Luego en esta función él va a salvar las figuras. Entonces vamos a crear una función save-fig que se evalúa en un ID de la figura, un ID que es el nombre de la figura, un TileAjow con argumento en true y un fig-extension si quieres que las gráficas las guardes como PNG. Las imágenes también son ¿en qué extensión, Joseph? PNG o qué otra extensión para las imágenes. Otra extensión para las imágenes son JPG, ¿cierto? JPG también, ¿cierto? JPG también. Y la imagen, mire que aquí puede también controlar la resolución de la imagen. Y dice, vamos a calcular la resolución, la vamos a pedir de una resolución de 300. Ahora, esa función savefig, primero lo que hace es crear un path, un camino, una variable llamada path. Llama a la librería OS, otra vez al módulo path y otra vez a la función join para juntar a imagesPath con el ID de la figura, con el punto y con la extensión. Sí, porque casi siempre usted le tiene que dar el directorio, el nombre de la imagen, punto, la extensión, y la extensión va a ser PNG. Y así él, al juntar todo ese path, es donde crea el archivo donde va a guardar la figura. Y ya luego dice print saving figure y lo evalúa en figure ID para que él imprima este mensaje. Y con este ciclo condicional, donde se activa cuando TileAjow sea verdadero, hace que llamando a PLT, a pyplot, aplica la función TileAjow o el método TileAjow. Y por último, aplica la función savefig en el path con el format fig extension y con el DPI la resolución que usted estableció. Y así con eso crea la función para guardar figuras. Entonces así hemos leído esa parte. Y nos falta ¿y cómo hacemos después de tener una función que salva figuras? ¿Cómo hacemos para, mira, un arreglo de 4, ahora decíamos que 20 imágenes? Entonces Joseph me decía, pues entonces 20 imágenes, 2 por ¿cuánto? Para que tenga 20 imágenes. 2 por ¿cuánto? Para que tenga 20 imágenes. 2 por 10, muchas gracias. O decíamos que, ¿cómo podíamos también dejarlo el arreglo? Si queremos 20 imágenes, que quede 5 filas. ¿Por cuánto? Porque quede 5 filas, 5 por 5. 5 por 5 quedaría de 25. 5 por 4, muy bien. Entonces quedaría de 5, nos dice Joseph, 5 por 4. Muchas gracias, Joseph. Entonces vamos a hacer un arreglo. Entonces, que usted puede, para el arreglo de, aquí lo vamos a poner, vamos a hacer el arreglo de imágenes del dataset Fashion MNIS, que es bastante conocido en el mundo. Entonces
usted le dice las dimensiones del arreglo. Esta variable yo sé, se utiliza mucho en computación. N rows, ¿qué significará n-rows? Resulta que rows son filas y cols son columnas. Y el n es para número. Entonces es como si la variable se llamara número de filas, número de columnas. Entonces para el arreglo usted le da las dimensiones del arreglo diciéndole el número de filas y el número de columnas. Y usted puede cambiar esos yoses. Mira, usted le puede decir, vea, no, yo no quiero que quede con tantas filas, quiero que quede con poquitas, 4. Entonces aumentele a las columnas 5 para que sigan siendo 20 imágenes. Entonces así usted le cambió las dimensiones porque ya no quiere que quede tan alto, ya quiere que quede más bajito, pero que quede más ancho o más corto. Así, moverle las dimensiones. Entonces aquí estas dos filas son para controlar las dimensiones del arreglo de imágenes que quieres trazar. Listo. Entonces ya arreglo. Después de eso, digámosle aquí un espacio para separar. Dice, llama a la función figure, la evalúa en fixed size, que es la que establece a través de una tupla las medidas de el rectángulo con lo que vas a visualizar. Y entonces, ¿cuál va a ser? Pues coge el número de columnas y lo multiplica por 1.2. Y la otra dimensión va a ser el número de filas y multiplicado por 1.2. Guerón lo pone como, a pesar de que él siempre trae la dimensión horizontal y la dimensión vertical, él dice, pues, de esas dimensiones que usted quiera, de cuántas filas por 5 columnas, aquí en la medida de la figura, donde va a ser todo el gráfico, va a multiplicarla por 1.2. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa cuando usted multiplica un número por 1.2? ¿Sabe qué es lo que pasa cuando uno multiplica por 1.2? El número se crece. Ya, Joseph, mire, y se lo puede experimentar así, mire. Yo le pongo una línea acá de código. Mire acá una línea de código, Joseph, aquí. Y el 5. Y lo multiplico por 1.2. ¿Qué va a dar? Pues va a dar un número más grande que 5. Entonces, usted le dice Shift Enter. Y mire que él le dice el resultado, le dice, así da 6. Entonces, cuando uno multiplica por 1.2, el número se aumenta en un 20%. El número se aumenta en un 20%. Entonces, ¿por qué quieren que el rectángulo de visualización sea del número de columnas en el ancho aumentado en el 20%? Entonces, cuando quieren aumentar el 20%, multiplican por 1.2. Y cuando quiero en el 30%, multiplico por 1.3. Miren, vea, y aquí queda así. Entonces, como que uno entender por qué se multiplica por un número mayor que 1, 1.2, 1.3, 1.4, porque quieren hacer crecer, quieren engordar. Entonces, para poder que quede bastante espacio para la figura. Entonces, eso es lo que se quiere. Entonces, que uno aprenda que por qué Guerón multiplicó a el número de columnas por 1.2 y al número de filas por 1.2, que quiere que eso crezca, para que la figura total sea grande, donde quepan todas las figuras que vamos a trazar. Entonces así ya creamos el lienzo. Entonces así creamos el lienzo donde vamos a trazar todas las
Mm, Sigue grabando. ¿Sigue grabando? Ah, sí. Ah, bueno. Entonces si sigo grabando, pues menos mal. Gracias a Dios. Miremos a ver bien. ¿Sigue grabando? Sí, está grabando. Ah, bueno, menos mal. ¿Y eso cómo hizo? Bueno, entonces, después, Joseph, creamos un ciclo para anidado con una variable row de fila y una variable col de columna. Entonces, moviéndose en el rango de qué? Del número de filas, de n rows. Y en las columnas en el rango de el número de columnas. Este función range siempre va a hacer que se mueva del número de filas desde 0 hasta el número de filas aumentado, disminuido en 1. Entonces, esta variable row siempre va a empezar en 0. Entonces hay que tener en cuenta que en Python las variables que crees en los ciclos para, utilizando la función range, siempre van a inicializarse en 0. Usted lo puede practicar así. ¿Cómo puedo ver que eso pasa con un ciclo para? Se le dice for, vamos a poner for Joseph, la variable que se llame Joseph, como mi hijo, Joseph, que es José PH, in range 3. Entonces, si el rango es de 3, él se mueve con 0, 1 y 2. Entonces Joseph me dice, no le creo. Entonces, print, imprima Joseph. PH. Entonces lo que va a hacer es, en cada iteración, va a imprimir el valor de la variable Joseph, que se va a ir moviendo de 0, 1 y 2. Eso es lo que él va a hacer. Entonces, imprimimos. Y él dice 0, 1 y 2. Entonces él siempre va a empezar en 0. Si le digo no, hasta 4, entonces él imprime 0, 1 y 3. 1, 2 y 3. Entonces es que range es una función que siempre va a empezar en 0 y no va a ir hasta 4. Va a ir hasta 4 menos. Eso, excelente, Joseph. Muy bien. Entonces, que uno aprenda qué es lo que hacen los ciclos para. Entonces, los ciclos para nos permiten iterar o hacer que un computador vuelva sobre un mismo conjunto de líneas. Las vuelva y las lee y las ejecute. Vuelva, las lee, haga iteraciones. Entonces, lo que queremos es que este bloque lo itere, este bloque de líneas lo repita muchas veces. ¿Cuántas? Tantas como imágenes queramos trazar. Entonces cada vez que él va a hacer eso, él va a crear una variable index en cada iteración que va a ser el número de columnas por el valor de la variable fila row más el valor de la variable columna. Entonces así index me va a decir en qué posición voy a estar en cada instante, el índice. Entonces cuando yo quiero, por ejemplo, la primera figura, yo quiero el índice de ella. El índice de ella va a ser el 0. Entonces va a coger número de columnas. Ah, pues nosotros queremos número de columnas. ¿Cuánto es el número de columnas, Joseph? N-cols. N-cols. ¿Cuál es el número de columnas? 5. Muchas gracias. Así, entonces lo multiplica 5 por row. Y cuando él empiece row, ¿en qué valor va a empezar? La variable row que se mueve en los valores que le dé range. Entonces, el primer valor de row, ¿cuál va a ser? 0, muy bien. Entonces va a multiplicar número de columnas por 0. ¿Y queda cuando uno multiplica por 0? 0. 0, muy bien. Más col. Entonces dice más col. Pues el valor de col inicial también va a ser, como va a ser col se mueve en el range de n calls, entonces col también va a empezar en 0. Entonces así, esto me va a dar 0. Entonces el primer índice va a ser 0. Así, ese es el índice de la primera imagen. Entonces va a ir al dataset y con index le decimos, tráigame de las imágenes de entrenamiento la correspondiente al índice, en este caso, la índice 0, o sea, la primera. Es así, mire que index me va a servir para indicar qué imagen del dataset voy a tomar. Y las imágenes vienen indexadas en Python desde 0, numeradas o indexadas desde 0. Bueno, entonces esta fórmula de Guerón nos va a decir el índice en cada caso, multiplicando el número de columnas por la variable fila más la variable col. Luego llama la función inShow. Joseph, ¿por qué será que se llamará esta función inShow si ella lo que va a hacer es trazar imágenes? ¿Por qué se llama inShow?
¿Qué es show? ¿Cómo es? ¿Show qué es? ¿Cómo es? Entonces uno dice, inteligencia artificial, ¿me ayudas? Esta me gusta mucho. Es que, ¿qué significa show? Show. ¿Qué significa show? Entonces, Mostrar. eso, muy bien. Mira, él se queda como, ¿qué significa show? Como que todavía no nos va a contestar. Pero ya usted lo contestó, mi hijo ya lo hizo. ¿Qué significa show? Se quedó. Quién sabe, por alguna razón, será porque estamos bajitos de internet, quién sabe. Pero se quedó. O decirle, ¿qué significa show en español? De pronto le das más información. Pues ahora sí. Bueno, está como atrasado, como porque aquí está, bueno, pero ya mi hijo lo hizo. Entonces ya sí, show. Entonces es la función para mostrar las imágenes. Entonces, por eso se llama im de imagen, show. Entonces, como es mostrar imagen. Es una función que muestra las imágenes del dataset. Entonces, imshow es una función de Python del módulo pyplot que muestra las imágenes. Entonces, usted le da la imagen, le dice que la grafique en blanco y negro al decirle CMap binary. Interpolation nearest, hay que mirar por qué Guerón trabaja este hiperparámetro interpolation con argumento nearest. ¿Qué es nearest, Joseph? No sé. Nearest. Entonces usted llega y le ayuda. Nearest. Bueno, pues por aquí uno le dice nearest. Pues te vas al traductor y dice nearest, que queremos más cercano. Entonces así, por alguna razón Guerón quiere que este hiperparámetro de interpolación se ponga en nearest, en cercano, en cercano. Hay que mirar en la documentación de la función inShow por qué, qué hace este hiperparámetro cuando se pone con argumento nearest y cómo se pronuncia. Entonces, bueno, y se pronuncia nearest, pronuncia nearest. Y aquí al quitarle los ejes o a establecer la función axis en off es para que las imágenes no vayan a quedar con unos ejes coordenados que él grafica cada vez que hace una gráfica. Entonces queremos apagarlos. Y title es porque queremos a cada imagen darle su etiqueta. Entonces el título de cada imagen va a ser el nombre de lo que representa. Entonces esta imagen, ¿qué representa? Un saco. Entonces la etiqueta va a ser coat. También se le podemos poner esa etiqueta en español. También se los voy a mostrar en este video. Queda larguito, pero que muestre bastante. Entonces lo que vamos a hacer es graficar imagen con etiqueta. Y la etiqueta va a ser a través de la función title. Y ya luego, fuera del ciclo para anidado, llamamos a la función subplots adjust con w space en punto 2 y h space en punto 5. Vamos a decirle ancho en punto 2 y alto en punto 5. Subplot adjust y savefig para guardar. Llamamos a la función save-fig con nombre fashion MNIS plot, es decir, gráfica del dataset fashion MNIS con tiglajoe en false, y terminamos con PLT show para esa graficación. Entonces así ya hemos leído el código y vamos a emular ese código. Ahora viene el hacer una práctica de codificación. Lo que usted lee trata de escribir también eso le da aprendizaje como una persona en esta parte de Big Data, de que aprenda a tener la competencia para manejar Python o R, utilizar el lenguaje para ciencia de datos. Entonces creamos un archivo que se llame práctica de codificación. Entonces nos vamos a crear archivo, vamos aquí, le decimos nuevo archivo y que se llame práctica codificación punto, vamos a hacerlo en IPYNB porque a mí me encantan los cuadernos Jupyter. Entonces cuando le ponemos extensión IPython Notebook o IPYNB es porque queremos un Jupyter Notebook.
Y si le ponemos extensión .py, simplemente es un archivo Python o un editor del lenguaje Python no más, no un cuaderno Jupyter. Le damos Enter y aquí en este de práctica le decimos, bueno, vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué era lo primero que había que importar? Es que import os. Importe el módulo os. Si le damos Shift Enter, vamos a ver si él nos lo trae. Entonces él dice, conectando con kernel base Python 3.9 y lo está activando. Uno espera un ratico, vamos a ver si nos va a traer ese módulo os de Python. Entonces primero él conecta el kernel de nuestro cuaderno y luego que lo conecte nos pone este chulo azul queriendo decir ya importé ese módulo. Después que hay que importar y ese es el que nos servía para crear, para manejar el sistema operativo, operative system. Luego importamos aquí en Joseph NumPy, muy bien, muchas gracias, como NP. Es usual que NumPy lo abreviemos cada vez que lo vayamos a utilizar con el seudónimo NP. La comunidad acuerda cómo manejar este seudónimo. Se puede utilizar cualquier otro, pero es mejor utilizar el de la comunidad para ayudarle a la comunidad a que el código que usted genere, ellos también lo puedan leer con facilidad, así como leímos el de Guerón. Importamos, miren, Shift Enter y él no se demoró sino 1.2 segundos en traer esa librería. Luego importamos a quién? A Matplotlib, que es la que grafica como MPL. Así, Shift Enter. Entonces, ¿esa librería era para qué, Joseph? ¿Esa librería de Matplotlib para qué? Esa es para graficar visualizaciones en 2 dimensiones. Muy buena. Y de ella vamos a importar el módulo pyplot. Entonces eso se hace con import matplotlib.pyplot para traer el módulo como PLT. Ese también le damos Shift Enter y ya lo tenemos. ¿Qué más era lo que hacían allá? La semilla aleatoria en este caso no la requerimos porque para graficar este dataset, imágenes del dataset de Menis, de las imágenes de entrenamiento, no requerimos crear números aleatorios. Por eso no vamos a utilizar esa función random.seed con número. ¿Cuál es el número que le gusta a Joseph? ¿Cuál era? ¿Cómo así? A mí me gusta mucho 1, 12, 13. ¿Y sabe por qué me gusta el 12, 13? Porque es la fecha en que nació mi hijo. Diciembre 13. Por eso me gusta. ¿Usted conoce a mi hijo? Nada. Es una buena persona, se lo voy a presentar. Entonces, uno puede establecer la semilla aleatoria así. Luego, ¿qué hacíamos después de la semilla aleatoria? Pues la verdad, no sé. Después seguíamos con crear una variable es que era un puntico nomás, una cadena de caracteres, porque lo que queremos en esas líneas es crear un directorio donde se van a guardar las imágenes. Entonces él nos enseña, póngale aquí una variable puntico, pongámosle así, puntico. ¿Y qué es la variable puntico? Pues es comillas dobles, un punto, míralo, puntico. Entonces creó una variable. Entonces cuando le da Shift Enter, él creó esa variable, la variable puntico. ¿Qué más dijo Guerón que había que crear para eso? Después de la variable puntico, mire, que él la llamó Project Root Dir para una ruta de directorio. Después creó el ID Chapter, le puso ANN. Pues nosotros lo vamos a llamarlo. Ese es el nombre de la subcarpeta, entonces la vamos a llamar redes neuronales artificiales. Entonces vamos a llamarla subcarpeta y ella se llama con comillas dobles que le gusta tanto a la gente, se llama redes neuronales artificiales. Entonces aquí le ponemos los nombres en español, que no lo escribe en inglés. Entonces neuronales. Entonces por eso él puso ANN, redes neuronales artificiales. Sí, Neural Network
Artificial Neural Network. Artificial Neural Network. Sí, la subcarpeta. Lo creamos, le damos Shift, le damos Play acá, en el Play, en el triangulito. Y ya después de que creamos ese nombre de la subcarpeta, ¿qué nos dijo Guerón que hay que crear? Nos dice, y cree un path, un camino para la imagen. Entonces vamos a llamarlo así, un camino para la imagen. Camino para la imagen. Entonces le decimos camino para la imagen. ¿Y cómo se crea esa variable camino para la imagen? Pues llama al módulo 2, específicamente al, vean, él nos sugiere, ¿cuál quiere? Quiero el módulo path. Path es camino. Y de él tráigame a quién. Ay, la función join, miren, me la sugiere. Eso es lo bueno de Visual Studio Code, para que no te preocupes. ¿Y a quiénes va a juntar? Al puntico, a la red neuronal. Entonces le dice, ¿a quiénes va a juntar? A Project Root, o sea, al puntico, con la palabra imagen, que va a ser el nombre de la carpeta, con el chapter ID, con el nombre de la subcarpeta. Entonces él va a crear una ruta. Entonces, vamos a darle aquí. Entonces él le dice así. Entonces, al puntico lo va a juntar con el nombre, la cadena de caracteres, imágenes que quiero. Una carpeta que se llama imágenes que quiero. Y la subcarpeta, redes neuronales artificiales. Usted le pone lo que quiere. Y coma. ¿Y con qué más lo va a juntar? Con el nombre de la subcarpeta. Con subcarpeta. Con subcarpeta, véalo ahí. Entonces así, el puntico se une con este. Y mire como lo que en realidad fue lo que creó. Oiga, muéstreme en Sagliad qué fue lo que hizo esa función join del módulo path, de la librería OS, de Python. Pues muéstrame el camino de la imagen. Y mire que lo corro y él me dice, vea lo que creo. Creo punto, slash, backslash, porque slash es así, ¿cierto? Slash, así, backslash, así, ¿cierto? Entonces backslash. Entonces pongámoslo aquí también para la gente. Slash. Este se llama slash. Pongámoslo aquí en la línea de comentario. Slash. Así se escribe, Joseph. ¿Y cómo se llama este otro? Se llama este que aparece aquí, en el que traemos con el algoritmo y la que está al lado del 0. El back slash, ¿cierto? Back slash, como de slash invertido, ¿cierto? Entonces, en el computador tenemos el slash en la columna, en la tecla del 7 y el backslash al lado derecho del 0. Bueno, entonces, así tenemos dos. Entonces, mire que él nos creó este camino. Mire, y así él ya sabe que va a crear una carpeta de imágenes con una subcarpeta redes neuronales artificial. Así, mire, ya lo crea. Y después, ¿qué dijo Guerón que había que aprender? Cree pues el directorio utilizando ese camino y con exist, ok and true. Entonces, ¿y quién crea el directorio? Make dirs. ¿Y qué significa make? Hacer, fabricar, muy bien, fabricar un dirs, un directorio. Entonces es una función que se llama makes dir, así, ¿por qué? ¿Y por qué se llama así? Porque crea directorios. Porque make es crear. Es que eso es muy difícil, yo no sé por qué eso, Dios mío, ¿cierto que no? Muy fácil. Entonces mira qué, entonces uno le va a decir así, cree, entonces así llamamos al módulo 2, a la función, y él nos dice, ¿cuál de todas quiere? mkdirs, debe ser el que necesita mkdirs. Y dígale el path, entonces el camino, y con exist ok en true. La otra voz salió de boquilla. Gracias. En true, en valor. Y así él la crea. Y nos decimos, camino no está definido. Sí, camino no. Es camino _imagen. Entonces mira que cuando lo corro, mire yo sé lo que hace.
Miren, vamos a la carpeta donde está este cuaderno. Miren lo bacano. Vamos a documentos, GitHub, eso está en didáctica en ciencia de datos, en la propuesta, unidad didáctica, estamos en la propuesta, unidad didáctica, no, estamos en ciencia de datos, referentes, Guéron, porque estamos leyendo a Guéron en cuanto a redes neuronales, el capítulo 10, que es la parte 2 del libro, capítulo 10, y en esa carpeta, miren que no está sino esas 3 carpetas, esta y esta, no hay más carpetas, ¿cierto, Josh? Nada más. Y está el capítulo 10 que estamos leyendo, y está la práctica de codificación que acabamos de hacer, el IPGNB. Ahora, cuando corremos esa línea, mire lo que va a crear. Volvemos otra vez allá, y mire, creo imágenes que quiero, creo la carpeta, y dentro de ella, ¿qué es lo que tiene que haber, Joseph? Imágenes quieren. Ah, sí, pero acuérdese que vamos a crear una subcarpeta que se llama redes neuronales artificiales. Eso. Entonces él crea carpeta y subcarpeta. Y ahí es donde la vamos a guardar. Ahí es donde vamos a guardar las imágenes. Entonces mire que ya aprendimos de Guéron cómo se crea una carpeta y una subcarpeta desde acá. Uno lo puede crear desde el explorador de Windows, ¿cierto? Pero también lo puede crear con código. Entonces un desarrollador en realidad aprende a hacerlo desde acá. Y en realidad cuando uno aprende codificación, aprende los códigos, es más rápido que utilizando los iconos del explorador. Es más rápido. Entonces, porque es más rápido que decir subir carpeta nueva y darle nombre. Es más rápido si usted ya sabe el código. Entonces, con el tiempo hay que naturalizar el codificar y el aprenderse el teclado sin mirar. Bueno, entonces así ya creamos. Después que nos enseñó Guéron, después de que creas esa carpeta, esa subcarpeta, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ya queremos ahí meter las imágenes. Una imagen, un rectángulo de muchas imágenes. Entonces dame las dimensiones. N-rows. Rows. Igual a. O sea, número de filas. Ah, no, pero es que a mí no me gusta eso así. N-rows. Me gusta en español. Así. N filas. ¿Y cuántas filas quiere? ¿Cuántas imágenes quiere graficar, Joseph? ¿Cuántas quisiera usted? No sé. ¿Cuántas? 24. 24, bueno, él quiere 24, entonces, yo sé, si quieres 24 imágenes, en un arreglo de 24 imágenes, ¿cuántas filas quieres y cuántas columnas? Entonces, ¿cuántas filas? 4. Entonces, ¿cuántas columnas tiene que haber? 5, 6. N columnas. Ah, muy bien. Muchas gracias. Entonces creas n columnas igual 6. Y así él va a crear, te va a traer esas 24 imágenes que quieres. Solo que van a ser 4 filas y 6 columnas. Entonces mire que lo ponemos en español. N-filas y n-columnas. Entonces así ya estableciste las dimensiones del arreglo de imágenes que quieres graficar. Ahora, ¿qué haces? Un ciclo para anidado. For, movámonos por el número de filas. Entonces vámonos fila, moviéndose en range. Aquí viene la función range, que escribimos en español range, y moviéndose por el número de filas totales. Entonces así él se va a mover desde 0 hasta el número de filas menos 1. Sí, entonces la variable fila se va a mover de 0 hasta el número de filas menos 1. En este caso hasta 3. O sea que fila va a asumir los valores 0, 1, 2, 3. Terminas un ciclo para en Python, termina en 2 puntos. Después él se ubica, enter, y se ubica 4 espacios a la derecha. Eso es lo que se llama en Python una sangría o indentación. Para crear un nuevo ciclo para, que se va a llamar columna. Con la variable columna, que se mueve en el range en range de el número de columnas, y él me lo trae, me lo completa gracias a Visual Studio Code. Termina ese ciclo para con 2 puntos, y eso lo que va a hacer es que él va a posicionarse en la primera fila,
traza todas las de esa fila, traza 5 columnas y luego se va a la segunda fila. Traza todas y luego se va a la tercera fila. Y así. O sea que él va yéndose fila, trazo todas. Fila, trazo todas. Entonces es por eso que se hace un ciclo par anidado. En ese ciclo par anidado, ¿cuáles son las líneas? Pues necesitamos el índice de la imagen. Pongámosle índice, no lo pongamos en español. Pongámoslo en español, índice. Y el índice de la imagen, ¿qué va a hacer? Nos dijo Guerón que lo tenemos que multiplicar es. Ay, Dios mío. ¿Qué dijo Guerón que hay que multiplicar para saber el índice? Es que multiplicar y luego sumar. Es que el índice era el número de columnas, n cols, el número de columnas por el número de la fila. Por fila, por la fila que tengas, más la columna en la que estés, más la columna. Ese va a ser el índice. Miremos a ver si sí sirve. Dice que el número de columnas por la fila, miremos a ver si así fue que lo estableció Guerón. Él dice, sí, vea, es el número de columnas por la fila más la columna que esté en la columna. Entonces estamos bien. Eso nos va a dar el índice de la figura. Después de que usted tenga el índice de la figura, ¿qué era lo que hay que hacer, Joseph? Decirle, oh sabio software, grafíqueme las imágenes. Entonces uno le dice, con PLT punto imshow, que es la función que muestra imágenes, imshow, de como de imagine show, y le dices, coges las imágenes de entrenamiento y la que esté dada por el índice, por la variable índice, y le dices que cmap para decirle que quieres la imagen en binary, y binary es en blanco y negro. ¿Y qué más dijo él? Que dijo un tercer parámetro. El parámetro le gustó a él, es que el parámetro interpolation con argumento nearest. Interpolation, él se lo trae con argumento nearest. Mire que aquí le trae también los posibles. Entonces le pones nearest, aquí te pone nearest, creo que así se escribe. Es así, él nos traza la figura. Después de que trazarla hay que decirle con plt.access, creo que es axis, en cadena de caracteres off, para que nos apague los ejes. ¿Y qué otra cosa se necesitaba? Con plt.save, yo lo voy a llamar la figura savefig de una para no crear la función de salvar figuras. Bueno, la debemos de crear es para poder que nos las guarde en esa carpeta que creamos especial. Entonces, más bien todavía vamos a hacer esa partecita, esa sí la vamos a hacer como él la hizo, llamando a la función save-fig, que la vamos a crear y que le tenemos que dar el nombre de la figura. Pues el nombre de la figura va a ser pero Guerón hizo savefig. ¿En dónde lo hizo? Él dice, el savefig lo hizo por fuera del ciclo para anidado. Entonces simplemente es para la figura total. Si lo hace por fuera del ciclo para anidado, entonces eso se hace escribiendo, quitándole la indentación. Entonces al quitarle la indentación, esta línea se ejecuta cuando todo esto termine. Por eso se corre para acá, para poder que esta se ejecute cuando todo el ciclo para anidado termine. Entonces que al final de que trace todas las imágenes, salve todo el conjunto de imágenes. ¿Con nombre qué? Todas las imágenes que Joseph pidió. Es ese, vea. Que Joseph pidió. Entonces le das el nombre y el que más pide.
le das el nombre de la imagen, del archivo. Pues con tag layout, tag-layout en false. Tag-layout en false. Tag-layout ¿en qué? En false. Con valor booleano en false. Después, Guerón nos enseñó que previamente a salvar la figura, llame a la función subplot_adjust con parámetro wSpace en .2 y hSpace en .5. Entonces, llamamos a la función plt. Ese nombre no lo había manejado yo. Subplot_adjust. Subplot_adjust. Mira, no la trae, miren. Subplot_adjust. ¿Y qué dice en qué debe evaluar esa función? La evalúa en wSpace en .2 y hSpace en .5. wSpace, aquí me lo completa, en 0.2 y hSpace, h es de altura, hSpace, él me lo completa en 0.5. ¿Y qué más nos enseñó Guerón? Así vean. Y ya plt.show, que es cuando ya que termine, que muestre esa gráfica. Entonces con plt.show, show es de mostrar, termina con el método show. Y ¿qué más nos quedó faltando? El axis en off y el título o la etiqueta para cada imagen, donde la etiqueta la haces tomando de la lista de nombres class name evaluada en JetRainIndex. Entonces le dices plt.title y le escribes siempre es un título así, pues en la lista de nombres, pongámosle lista nombres de las clases, de las imágenes, esas imágenes vienen de varias clases. Una clase de las imágenes es puros sacos, otras clases es puras botas, otras clases son zapatos, así. Entonces los nombres, la lista de nombres la evalúas en JTrain de índice, nosotros lo llamamos aquí índice porque lo llamamos en español, JTrain índice, y nos dice que esa función title, que también él dice, pero ponga font size o el tamaño de la fuente en 12, font size o el tamaño de la fuente en 12, font de fuente, font size de tamaño, size, ¿cierto? Font size en 12, tamaño de la fuente. Como en Word, que uno dice el tamaño de la letra, 10, 12, 11, ¿cierto? Entonces aquí también es eso. Entonces establece eso en ese título. ¿Qué nos falta? Nosotros no hemos traído la lista de nombres, ni el JTrain, ni el XTrain. O sea, no hemos importado el dataset MNIS. Entonces, importémoslo. Entonces, vea, aquí esto es lo que me sorprendió Joseph. Me voy a la inteligencia artificial y le digo, ¿cómo importo el dataset MNIS? ¿Cómo importo el dataset MNIST? ¿Cómo se importa? Entonces, aquí dice que es que too many requests, please slow down. Too many requests, please slow down. ¿Qué nos está diciendo Joseph? También hay muchos requerimientos. Por favor, slow down. Vamos a ver. Entonces, slow down. Entonces nos vamos acá al traductor y le ponemos, a ver. Entonces dice, too many requests, please slow down. Demasiadas solicitudes, disminuya la velocidad. Es decir, es que él está quedadito. Debe ser por el internet. Entonces la inteligencia artificial en este caso se nos queda en capacidad. Entonces no decimos, bueno, pues entonces resetiemos y volvamos a decir. Entonces, ¿cómo se importa el dataset fashion MNIS?
¿Fashion qué es, Joseph? Moda. Moda, Fashion MNIS. Ese es muy conocido en ciencia de datos. Entonces le dices, ¿cómo? Y él le dice, para importar el dataset Fashion MNIS, en un programa de Python puedes usar el siguiente código, imagínate. Y le dice, from TensorFlow import keras, o sea que de la librería TensorFlow tome a la librería, a la sublibrería, llamémoslo así, keras, y cree una variable Fashion MNIS keras. Fashion MNIS keras. Ah, mira, la network error, o sea, error de conexión. Entonces hay un error en la red, network error. Pero ya nos dio muchas claves, entonces nosotros le decimos, bueno, nos dijo, vea, ¿qué era lo que hay que importar? Import TensorFlow, que es una librería creada por ASTF, creada por Google. La creó Google para ciencia de datos. Google la creó. Y en realidad vamos a decir, mira, así, import TensorFlow como TF y voy a decirle import, como necesitamos a keras de TensorFlow, import TensorFlow punto keras, TensorFlow punto keras, vamos a ver si me lo copio así, vamos a ver, dice que TensorFlow punto keras, no sé si con esa anotación no lo trae, me dice que sí, no hay problema. Entonces ya cuando él creó, él nos dijo por allá que creara una variable que se llamaba ¿cómo? Antes de que se cerrara, digámosle otra vez, a ver, otra vez acá, ¿cómo se importa el dataset Fashion MNIS, que es un muy conocido a nivel mundial? Él dice, lo puedes hacer con keras.dataset y nos dice cómo lo debemos hacer. Mire que ya nos da más información que antes. Entonces keras.dataset, de keras vas a coger y vas a importar la función Fashion MNIS. Fashion MNIS. Entonces vas a, mire que ya podemos hasta copiar el código. Mira, él me lo entrega, tranquilo, yo se lo entrego, para que no tenga ni que escribir. Tranquilízate, yo te lo doy. Ahora sí, from keras.dataset import Fashion MNIS. Así me va a crear en xtrain un jtrain, un xtest y un jtest con la función Fashion MNIS y utilizando el método loadData, es decir, cargar datos. Entonces ya lo corro y él me creó entonces las imágenes de entrenamiento con sus etiquetas y con las imágenes de testeo con sus etiquetas. Las imágenes son xtrain, las etiquetas son jtrain. Entonces las imágenes y la etiqueta, sí, esa imagen es un saco, así, la etiqueta va a ser una palabra, la imagen va a ser un array de NumPy de números o una matriz de números. Entonces así, él, ya así entendiéndolas, miremos que va a graficar, miremos. Pero el xtrain lo llamó con mayúscula, entonces lo pone aquí, xtrain con minúscula. El jtrain está con minúscula, entonces está bien, listo. Entonces así ya tenemos los datos. Nos falta crear la función savefig, para que él no, bueno, creemos la función savefig, como nos digo. Entonces, para crear funciones en Python es con la sentencia def, save, _fig, de crear, de salvar figuras. ¿Y qué dijo? ¿Cuáles eran los hiperparámetros, los parámetros para esa función? Para la función savefig, él dijo fig ID, o sea, el ID de la figura, o el identificador de la figura, o el nombre de la figura, fig ID. Entonces le pones el fig ID. ¿Qué más le pones? Le pones el tig layout en true. Tig layout layout en true, en argumento true o valor booleano true, y fig extension en PNG. ¿A usted le gustan las imágenes en PNG, Joseph? No. Fig extension. ¿O a usted le gusta cuál? JPG. No, cualquiera. JPG, por ejemplo, cambiémoslo, que lo podemos cambiar la extensión. Y aquí nos dice, y también
con resolución en 300. Así, bueno, resolution en 300. Resolution en 300. Vamos a ponerla ahí. Entonces, cuando creas una función con el nombre y sus parámetros, terminas la sentencia, esa línea, en 2 puntos. Le das enter y él se posiciona 4 espacios a la derecha. Indentar para decir cuál es el código que va a ejecutar la función cada vez que la llamen. Esa función va a ejecutar, vamos a traerlo de una vez para no alargar más el video. Traemos este código, control C, que nos enseña Guerón, y lo traemos de una vez y lo pegamos acá, que es el que junta ImageSpat, pero nosotros ese ImageSpat lo llamamos como el ImageSpat. El ImageSpat nosotros lo llamamos, para nosotros se llama, vamos a ver, ImageSpat es camino imagen, ¿cierto? ImageSpat es camino de la imagen. Nosotros lo llamamos camino imagen, ¿cierto? Nosotros lo llamamos camino. Aquí lo hemos llamado camino. Entonces que uno entienda que es que ahí va el camino. Entonces aquí esa ImageSpat es el camino. Y él me lo completa, camino de la imagen. El fig ID, el punto y el fig station. Y listo. Saving figure es guardando la figura con el fig ID, y Tinla Joe, listo, save fig con el path, fig station, dpi y resolution, todo está bien, listo, creamos la función, y cuando la crea, ahora sí corremos para que nos cree la figura. Vamos a ver si todo sale bien. Dice name error, lista nombre, es que no tenemos la lista de los nombres, entonces que cuando importamos necesitamos la lista de los nombres. Cuando importamos los datos, deme la lista de las clases. Entonces dice inteligencia artificial. ¿Y cómo sabemos las clases? ¿Cómo importamos las clases del dataset fashion MNIS? Dígame cómo tenemos esas clases. ¿Cómo tenemos es que unas imágenes, la primera clase es que son sacos, la otra clase es que son botas, la otra clase es que son vestidos? Así, que me traiga eso. Y dice, vamos a ver si él puede contestarnos esa pregunta. Para importar las clases de un conjunto de datos MNIS, debes primero importar el conjunto de datos. Con Load Data, ya lo hicimos. A través de keras.dataset, ya lo hicimos. ¿Sí? Ahora, dice, ¿y quiere los nombres? Con class names, y él nos dice que los nombres son estos, vea. Entonces no se preocupe, los nombres son estos, vea. Y nos los trae en español. ¡Qué belleza! No, esta inteligencia me tiene a mí abrumado. Mi hijo, como dice, uy, mi papá está loco. Y sí, está loco, es verdad, está loco. Pero bueno, le tocó papá loco. ¿Qué se va a hacer? Lo corremos el class name, creamos esa variable class name, y aquí los ponemos. Entonces no le ponemos lista nombre, sino class name, class name, names, de nombres de las clases, así, porque si lo creamos aquí, pero usted también le puede cambiar el nombre. Listo, yo creo que ahora sí ya podemos correr. Ahora dice, no, pero resolution, ¿qué? Resolution is not defined. Bueno, cuando creamos la función, ¿cómo escribimos? Resolution, porque en inglés resolution es con T. Entonces así, cuando lo llame aquí, bueno, va a funcionar. Entonces, definió la función con resolution, y ahora sí la corre aquí bien. Y ahora dice, bueno, ya no encuentro errores, parece, voy a trazarle todas las imágenes, pero mira, ¿qué pasó, Joseph? Saving Sugar, todas las imágenes que Joseph pidió. Y mira, ¿qué pasó ahí, Joseph? ¿Qué pasaría que nos quedó eso así? Siendo que hicimos como todo lo que hizo Gerón. Yo creo que es por el tamaño de la figura, porque nos faltó decirle la figura total, cómo tiene que ser. Entonces, ¿qué le decimos? Cuando vaya a trazar esas figuras, le tenés que decir, cuando en el ciclo paranidado, decirle, cree el entorno, el entorno total para las figuras, con plt, punto,
figure, la función figure, config size, o el tamaño de la figura, que es una tupla de Python que va a ser el número de él puso que el número de columnas por 1.2, coma, el número de filas por 1.2, porque él quería engrandecer. Entonces multiplicar por 1.2 es engrandecer en un 20% más. En un 20%. Entonces ya con eso creamos la figura. Vamos a ver qué nos dice él. Dice, no, pero todavía nada. Yo creo que es porque yo PLT ya importamos Matplotlib, el módulo PyPlot, miremoslo a ver. Así ya, PLT ya lo había importado. Entonces nos falta es porque no cambió casi nada las dimensiones. Vamos a ver, número de columnas por 1.2, número de filas por 1.2. Vamos a ponerle mejor, aquí me gustaría mejor filas. Vamos a ponerle por 1.5, Joseph, para aumentarlo más, aumentar en un 50%, darle mucho espacio. Y el número de columnas, pero por 1.5, para darle mucho espacio. A ver si eso es lo que está pasando. Eso es lo bueno de eso, porque que pasen estos errores es lo que le permite a la persona aprender, porque uno dice, ¿y dónde lo corrijo? Mire que la figura aumentó en tamaño, entonces ya tenemos como más espacio, pero hay una cosa como pixelada ahí, ¿cierto? Un montón de cuadritos ahí, unos más negros que otros, ¿cierto? Como una imagen pixelada, o sea que la vemos, que podemos ver los cuadritos que la componen, ¿cierto? Y nos pone con el título bolso, entonces como que hay problemas, ¿qué sería lo que pasó? Miremos a ver, in show, corrijamos, miremos a ver Geron cómo nos lo puso. Ah, bueno, entonces las dimensiones de la figura, tamaño de la figura, config size, está bien. No hemos llamado nunca la función plt.subplot, dándole las dimensiones del arreglo y en índice más 1, o sea, nos faltó esta línea, esta. Nunca la pusimos. Y la necesita, porque necesita decirle cómo es el arreglo matricial que quiere. Sí, necesito del número de filas por el número de columnas, columnas, coma el índice más 1, porque en cada iteración va a posicionar la imagen nueva en ese lugar, en el índice aumentado en 1. ¿Y por qué aumentamos el índice en 1? Porque resulta que la posición para él, con la función subplot, la posición sí empieza en 1, pero los índices de las figuras, él les empieza en 0. Entonces, que para esta función, la posición de las imágenes si empieza en 1, posición 2, posición 3, pero el índice en Python de la figura empieza en ceros. Entonces la primera imagen con índice 0, la segunda imagen con índice 1, así. Entonces por eso tenemos que aumentar aquí en 1, por eso. Entonces ya con eso corremos y vemos que ahora sí están, mira, tan bonitas. Qué belleza, como usted lo quiso, Joseph, mira. ¿Qué le molesta a Joseph? Aquí nos está diciendo que a Joseph le molesta algo. ¿Qué te molesta? Que aquí se superpusieron los nombres, entonces como que debería ser más ancho. Entonces cuando yo quiero que quede más ancho, entonces yo le digo, bueno, pues si quiere más ancho, entonces a la figura multiplíquela no por 1.5, sino por 2, o sea que aumentar en un 100%, o sea multiplicar por 2 es por el doble. Entonces ahora sí, y mire, y ahora sí, nos sigue quedando aquí, mira, sandalia, zapatilla, o sea que la figura se ve más grandecita, pero sin embargo los nombres se superponen. Pero mire que nos quedan las... Y el bolso como que no lo graficó bien, ¿cierto? Pero mire que el jersey está bien, la camiseta está bien, el vestido está bien, la camiseta, mire otra camiseta, un botín. Póngalo en PNG. Bueno, él me dice que la cambia a PNG, pues sí, vamos a ponerlo en PNG. Él dice que, bueno, que eso es lo que queremos, PNG. Entonces, corres esta de nuevo porque ya cambiaste las cosas en la definición de la función que salva las figuras para que las guarde en PNG. Pero sin embargo tenemos problemas con la superposición en los nombres de los títulos. Zapatilla de deporte, porque es un nombre muy largo y se superpone con el otro. Eso podría ser, de pronto, ¿sabe cuál? El subplot adjust
cambiarle estas dimensiones. W space siempre habla, W es de width, de ancho. Entonces pongámosle más ancho, no .2, sino .4. Entonces vamos a darle mucho más ancho, vamos a ver. Entonces, ¿qué dice? Aquí todavía zapatilla de deporte, aquí sí se mejoró un poquitico. Entonces pongámosle .6, pongámosle .8. O sea que de width, de ancho. Y cuando le ponemos .8, zapatilla de deporte, aquí sí, pero en zapatilla aquí no se mejoró. ¿Cierto? Que raro que no cambiara aquí, pero aquí sí se mejoró. Esta estaba también mala. Zapatilla, aquí es sandalia y zapatilla. Esa línea no se mejoró. Vamos a ver si le podemos dar. Bueno, pongámosle entonces .8 no, sino 1.0, que es mayor a .8. Entonces, a ver si de pronto cambiándole el más ancho. Y aquí todavía está zapatilla, la A con la Z superpuesto. Entonces todavía tenemos problemita. Entonces, bueno, pues póngale entonces un más ancho de 1.4. 1.4, ¿cierto? 1.4. Bueno, entonces es aumentar en un 40%. Entonces, y en 1.4 todavía, pero mira, sí mejoró un poquitico, un poquitico, ya está como, se ve mejor un poquitico más allá. Entonces, vamos a cambiarle a 2, entonces al doble, ¿cierto? Entonces, 2.0, si lo quieren como número de punto decimal, 2.0, y aquí, miremos a ver si ahora sí. Y bueno, se ve un poquitico más, mire que la A está un poquitico más separadita. Entonces uno ve cómo los parámetros mejoran las cosas, pero mire que están las imágenes que usted quería, el vestido, camiseta y demás. Y mire que hay 2, 4, 6 columnas por 1, 2, 3, 4 filas. Las filas son las horizontales, las columnas son las verticales. Es como Guerón nos enseña a hacer el arreglo como queramos. Así, y si cambiamos las dimensiones, ¿no? Que es que Joseph quiere que sean 24 imágenes, pero de 2 por qué? 2, entonces eso sería ya 2 por 12. Eso, 2 por 12. Bueno, el cambio de las cosas, 2 por 12. Entonces, grafique y vamos a ver qué dice él. Pero 2 por 12 quedaron 2, pero entonces acomodó las cosas, quedó muy apeñuscadas. Entonces como que tenemos que mejorar estas dimensiones para poder, entonces ya me imagino que en cuanto al alto, entonces con H-Space, entonces H-Space en 3.5, bueno, H-Space, a ver, en 3.5. Todavía no mejoró ahí, vamos a ponerle en 7, vamos a exagerar, en 7, exagerar bastante. Todavía no mejoró. De pronto, subplot adjust, ¿cómo? Todo normal. ¿Cómo estaba? 0.2, 0.2 y H-Space en .4 creo que era, 0.4 creo que ¿No era. era 5? O 0.5, vamos a ver, sí, creo que era 0.5, tiene mejor memoria mi hijo. Vamos a ver. Más o menos la cosa. Hizo de todas maneras un arreglo que tenía, que como le pedimos un arreglo de... ya le pedimos que cambiara el arreglo de 2 por 12, o sea, de 2 filas, 12 columnas. Entonces, 12 columnas es mucho de ancho y poco de alto. Entonces uno diría, pues entonces la figura debería ser más ancho. Multipliquemos más ancho, no multiplicar por 2, sino por 4. Más ancho. Sí, más ancho. Yo creo que por eso es que él pone, como el número de columnas es 12, él en el ancho pone aquí número de columnas por 4. Y aquí pone el número de filas, por eso es que Guerón lo cambió. Aquí pone el número de filas para las dimensiones. Entonces mire que ya cuando lo cambiamos, mira cómo se ve bonito, qué hermosura, ¿no? 2 filas, 4 columnas, mira. Entonces por eso es que él decía que en el tamaño usted pone
el número de columnas en la primera componente multiplicado por, y el número de filas multiplicado por. Y así ya lo engrandeció. Y mire que ya quedaron las 12. Quedó muy chiquitico, podemos mejorar las cosas. Sí. Entonces usted lo multiplica, no multiplique por 4, multiplique por 10 y por 10. Bien grande. 10. Aunque eso yo creo que exageré. Vamos a ver. A ver qué dice él. Se tarda más, lo puso a trabajar más duro al computador y eso tarda, mire, más de 13 segundos en hacerlo. Entonces ahí es donde viene que cuando uno programa depende de poder de cómputo de acuerdo a lo que usted haga. Y mire cómo queda hermoso. Qué hermosura, ve. Y el nombre quedó. Pero faltaron las minúsculo. etiquetas, sí, faltó el espacio de las etiquetas, los nombres de las imágenes, las No, etiquetas. Ahí están, pero están minúsculos. Están muy chiquitos, así están muy chiquiticos. Entonces eso había que mejorarlo. Entonces, así está la invitación en este aprendizaje. Miren ya cómo Guerón nos ha enseñado a avanzar más en la graficación.